En tu camino presenta El milagro del Tepeyac, una historia de amor sobre la guadalupana. Un guión escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés. Corría el año de 1531 en lo que había sido la Gran Tenochtitlán. Era el mes de diciembre y todo discurría en forma ordinaria en la casa del señor obispo, el franciscano Fray Juan de Zumárraga, quien conversaba con algunos frailes de su comunidad y un matrimonio que le había visitado. Buenos días, señor obispo. Buenos días, tenga su excelencia. Buenos días y que Dios los bendiga en este sábado 9 de diciembre. Señor obispo, es necesario preparar el trabajo para estos días. Debemos preparar las festividades del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un día más de trabajo en estas tierras que me han recibido como pastor. Tierras sedientas de semilla de evangelio y agua bautismal. Tierras que San Francisco de Asís, por su amor a la naturaleza, hubiera considerado como el mismo cielo. Maravillosos cielos azules, nubes cargadas de vida, volcanes nevados, vegetación exuberante, espejos llenos de peces, y lo más hermoso de todo, almas sencillas deseosas de entregarse a Dios. Almas sencillas. Son idólatras que se han entregado a sus falsos dioses, incluso ofreciendo sacrificios humanos. La entrega hasta el sacrificio nos muestra claramente a lo que son capaces de llegar por su fe y amor a la divinidad, a la entrega total. Entrega total en horrendos sacrificios. ¿Eso es correcto, señor obispo? Piense usted que esto lo hacen por no haber conocido la revelación de Dios, ni tampoco la buena noticia de que Cristo se ha sacrificado ya por todos nosotros. Pero son culpables de sus actos. Y también nosotros seremos culpables si les dejamos vivir en el error y no les enseñamos el camino hacia el verdadero Dios. Así es, Señor. Piense en los cientos de almas que pueden morir sin conocer a Dios y perder la oportunidad de salvarse. Por eso, como obispo de este lugar, debo insistir en la predicación sobre el amor de Dios a todos los habitantes de esta mies. Es usted muy ingenuo, señor obispo. Yo creo que lo mejor sería acabar con todos los indígenas adultos, para así tener el camino libre para cambiar totalmente a los niños. Es muy fácil destruir, pero ese no es nuestro camino. El nuestro es construir. Seguir predicando con la palabra y con el ejemplo, Señor. Con el ejemplo. La vida cristiana. Pero por desgracia, no piensan así todos los que han venido de España. Muchos vienen con la espada desenvainada. Porque aún tenemos en mente el peligro que los musulmanes y moros representaron para España. Poco faltó para que la fe cristiana fuera aniquilada por los invasores musulmanes. Se apoderaron de nuestro territorio, de casi toda la península ibérica durante años. Pero gracias a la augusta Trinidad, a la bienaventurada siempre Virgen María, al apóstol Santiago y a la valentía de los guerreros españoles, los moros fueron expulsados. Por eso quienes conservan este recuerdo en su mente piensan que se tiene que actuar de igual manera en estas tierras y tratar a los indígenas como enemigos de la fe católica y convertirlos a la fe católica por la fuerza de la espada. Pero, ¿será este el único camino? Hemos predicado en todo momento y sin embargo los resultados han sido pocos. Los indígenas se mantienen fieles a sus dioses. Y eso es un gran valor, porque cuando conozcan al Dios verdadero, se mantendrán fieles a Él. Pero, ¿cómo mostrarles más claramente el amor de Dios? Señor, ilumínanos para que por nuestra predicación la fe se extienda. Santísima Virgen María, Madre de la Gracia y de la Ternura, extiende tu manto sobre estas tierras, y así como diste al mundo a tu Hijo Jesucristo, ayúdanos a darlo a conocer a estas almas. En ese momento, entró a la sala un fraile que interrumpió la conversación. Señor obispo, disculpe que lo interrumpa, pero hay un hombre que insiste en hablar con usted.
Ya le he explicado que su señoría atiende a los fieles en otros días, que regrese después, pero me ha dicho que no se retirará hasta que le escuche. Y a pesar de su humilde apariencia, dice que viene en nombre de una gran señora. ¿Una gran señora? Quizás alguien esté en estado grave de enfermedad o sufrió una herida de muerte y necesita nuestro auxilio. Déjalo pasar y veamos cuál es su urgencia. Ojalá no sea nada grave. Ya ve usted que la viruela traída desde Europa ha ocasionado muchos daños en estos lugares en donde ni siquiera se conocía dicho mal. Señoría, aquí está el hombre que desea hablar con usted. Que la paz esté contigo, buen hombre. Dime, ¿cuál es tu apuro? ¿Qué necesidad te ha traído a mí? ¿Cuál es tu nombre? Recibí en el bautismo el nombre de Juan Diego. No es causa mía la que me trae, ni vengo por voluntad propia, sino por voluntad de la más bella de las mujeres que ojo alguno ha visto. ¿Y cuál es la petición de tan noble dama? Es su deseo que se le construya un templo en el cerro del Tepeyac. ¿Un templo en el cerro? Pero ¿quién puede tener tal ocurrencia? En ese cerro no habita nadie, y además está lejano de la ciudad. Es en esta ciudad en donde queremos construir más templos, porque cada vez son más los cristianos y el templo de San Hipólito e incluso la iglesia mayor son insuficientes. Disculpe que le interrumpa y que sea terco, pero ese es el deseo de la hermosa señora. ¿Y quién es ella? ¿Cómo se llama? Ella misma me dijo su nombre: Santa María, Madre de Dios, por quien se vive. ¿Pero qué dices? Si ella se encuentra en el cielo. Ese es su nombre, y si vive en el cielo, lo ha traído consigo al presentarse ante mí, porque el sol parecía disminuir con su sola presencia. Entonces, ¿has visto a la Santísima Virgen? Sabes que no te puedo creer. Tiene que creerme, porque no miento y digo la verdad. ¿Cómo creer en algo tan maravilloso? Ustedes, los misioneros, nos han enseñado cosas más maravillosas, y nosotros, sin verlas, les hemos creído. Ustedes nos han enseñado a tener fe, y por eso le pido que usted también tenga fe. No seas insolente. ¿Cómo te atreves a querer enseñar al obispo? En ese momento, el religioso tomó del brazo a Juan Diego y, por la fuerza, intentó sacarlo del lugar, pero el obispo lo reprendió diciendo: Detente. Creo conveniente que nos dejen solos para hacer algunas preguntas. Ante la petición del obispo, todos se despidieron del jerarca y salieron del salón dejándolo a solas con el inesperado visitante. Me han inquietado tus palabras. No quisiera dejar de creerte, pero tampoco quisiera creer sin la luz necesaria para mi mente. Dime, ¿cómo, cuándo y dónde viste a la señora? ¿Y qué fue exactamente lo que te dijo? Hoy mismo, por la mañana, dejé mi casa de Tulpetlac y me encaminé hacia Tlatelolco con el deseo de escuchar las enseñanzas de los sacerdotes. Desde que fui bautizado, tanto mi esposa como yo hemos querido cumplir con la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces estás casado. Mi esposa, Lucía, murió hace algunos meses, y desde entonces con mayor gusto asisto al convento de Tlatelolco para escuchar palabras de paz y consuelo para el corazón. Hacia allá me dirigí esta mañana, y mientras atravesaba el cerro del Tepeyac, pensaba en voz alta. En ese momento, Juan Diego comenzó a relatar lo que había vivido en aquella mañana tan especial. Todo había comenzado muy temprano, y mientras caminaba se acercaba a la orilla del lago de Tenochtitlan. Durante su recorrido, como suelen hacerlo quienes han perdido a un ser querido, hablaba con su difunta esposa. Mira, María Lucía, ya el sol se va levantando y poco me falta para llegar a Tlatelolco. Desde aquí se puede divisar el convento de los tatas franciscanos. Cómo me gusta escuchar sus enseñanzas. No se cansan en recordarnos todo lo que Dios, el Todopoderoso, nos ama. Sus palabras
mitigan el dolor que me causó tu muerte. Lucía, Lucía, esposa mía, cómo te extraño. Aunque el tío Bernardino me hace compañía, tus palabras y cuidados hacen falta en la casa. Pero me consuela el saber que ya estás en el mismo cielo, porque a él se va la gente buena y tú lo fuiste siempre, y más todavía desde que los dos recibimos el agua del bautismo y nos dimos la palabra de matrimonio. Cómo me gustaría volver a ver tu rostro. Ay, pero ¿qué es lo que me pasa? Escucho de repente trinos maravillosos. Pareciera que la primavera se adelanta y las aves anunciaran su llegada. ¿Y ese resplandor? ¿Ese resplandor qué es? ¿Acaso estoy soñando? Juan Diego, Juan Dieguito. ¿Quién me llama? Escucho una voz dulce, más dulce que la de mi amada Lucía. Juan Dieguito. ¿Quién me llama? ¿Quién conoce mi nombre? El más pequeño de mis hijos. ¿A dónde vas? ¿Quién eres tú? ¿Cómo es que me conoces? ¿Acaso una madre no conoce a sus hijos? ¿Acaso una madre puede dejar de escuchar sus lamentos y sufrimientos? Sé que muchos hermanos tuyos se han llenado de tristeza al pensar que sus dioses les han abandonado. Por eso vengo a llenarles de alegría y a anunciar la presencia del verdadero y único Dios en medio de ustedes. ¿Eres mensajera? ¿Por qué dices que eres mi madre? Sábelo y tenlo por cierto, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios y por quien se vive, el Creador de las personas, el Dueño del cielo y la tierra. Deseo fervientemente que en este sitio se levante un templo en donde pueda ensalzar y ponerlo de manifiesto, para que todos lo conozcan a través de mi amor personal, mi compasiva mirada, mi auxilio y mi salvación, porque verdaderamente soy madre compasiva, tuya y de todos los hombres de esta tierra, y de las demás estirpes que a mí clamen, me busquen y en mí confíen. Allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas sus penas, miserias y dolores. Solo una verdadera madre escucha nuestro llanto, nuestra tristeza y nos ayuda a remediar nuestras penas. Para que se pueda realizar lo que pretende mi compasiva y misericordiosa mirada, ve al palacio del obispo de México. Le dirás que yo te envío y le expresarás mi gran deseo de que se me construya un templo. Le contarás todo lo que has visto, admirado y oído. Yo te aseguro que por tu cansancio y el servicio con que vas a solicitar el asunto al que te envío, mucho te agradeceré y merecerás que te recompense, enriquezca y glorifique. ¡Qué hermosa visión! Mis ojos han contemplado el propio sol sin cegarse, y su luz me ha iluminado el espíritu, quitándome toda pena. Con gusto iré, niña hermosa, a cumplir tu encargo. Mis pies caminarán más allá del convento de Tlatelolco, hasta el palacio del obispo Fray Juan de Zumárraga, en el centro de la ciudad. De esa manera, Juan Diego le contó los detalles al señor obispo de su encuentro con la Señora del Cielo. Así llegué a este sitio, para cumplir el deseo de mi bella señora. Admirable en verdad esta historia. Debo reconocer que tienes mucha imaginación. No es mi imaginación. Le he contado las cosas tal y como sucedieron. Está bien, no quiero ofenderte con mi duda, pero necesito tiempo para reflexionar y hacer oración para darte una respuesta. Como aquel día era sábado, Fray Juan de Zumárraga tenía la encomienda de preparar todo lo necesario para la Santa Misa del día siguiente, las entrevistas y las acciones de caridad propias de los domingos.
Fue por ello que le pidió a Juan Diego que regresara otro día para que pudiera escucharlo con más atención. Así, el buen hombre tuvo que abandonar la casa episcopal y, con tristeza en el corazón por su impotencia para que se realizara el deseo de la Madre del Cielo, regresó al cerro del Tepeyac para dar razón de lo acontecido. Ahí sería testigo de la segunda aparición. Este es el sitio en donde vi a la señora. ¿Cómo le diré que mi pecho está lleno de tristeza? Juan Diego, el más pequeño de mis hijos, conozco lo que guarda tu corazón y tu tristeza, aunque no lo exprese tu palabra. He cumplido tu petición. Estuve esperando con paciencia e insistencia a que el señor obispo me recibiera. Y una vez que estuve frente a él, le transmití tu mensaje. Pero me dijo, otra vez vendrás y escucharé nuevamente con atención tu petición. Virgencita y niña mía, la más pequeña de mis hijas, perdona si lleno de pena tu rostro y de aflicción tu corazón. Señora y dueña mía, no quisiera caer en tu enojo o disgusto. Es seguro que mi pequeñez y mi apariencia le hayan sido impedimento para creer. Por esto te pido y te suplico, señora mía, que le encargues esta misión a alguno de los nobles estimados que se ha conocido y respetado, para que su palabra pueda ser creída, porque yo soy hombre de campo, mecapal, parihuela, escalerilla, cola. Escucha, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mensajeros que puedan efectuar mi voluntad y llevar mi palabra. Sin embargo, te he escogido a ti por tu humildad y sencillez, y porque sé que siempre estás dispuesto al servicio. Quiero pedirte a ti, el más pequeño de mis hijos, que mañana vayas nuevamente a ver al obispo, y de mi parte le hagas conocer mi voluntad para que realice el templo que te pido. Le dirás nuevamente que yo, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, personalmente te envío a él. Señora y niña mía, cumpliré tu petición y mañana me presentaré nuevamente ante el señor obispo. Al día siguiente, domingo, antes de que el sol se asomara en el horizonte, Juan Diego ya caminaba desde Tulpetlac hasta la ciudad para participar en la Santa Misa del Obispo. Participó en ella con devoción y, después de la celebración litúrgica, esperó con paciencia a que Fray Juan de Zumárraga se desocupara. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando, no sin tener que insistir mucho antes, los servidores del jerarca le permitieron el paso. Señor obispo, viene nuevamente a solicitar audiencia el hombre que ayer le vino a importunar. Permítame que le despida y así usted pueda descansar un poco. Desde su visita, mi espíritu no ha podido descansar. Sus palabras me han inquietado. Si la historia que me han contado es invención de su mente, ¿de qué le serviría engañarnos y obtener la construcción de un templo que nadie visitaría? Posiblemente con la construcción de un templo tan lejano quisiera dar culto a falsos dioses en él. Pero él mismo me ha dicho que ha abrazado la religión católica y que ha recibido el bautismo. Por otra parte, me ha manifestado que el templo se levantaría en honor de la Santísima Virgen María, ya que ella misma lo ha pedido. Disculpe, su señoría, pero ¿no cree que si la Santísima Virgen quisiera un templo y lo pidiera mediante una aparición, no pensaría mejor en presentarse directamente a usted, autoridad y obispo de este lugar? ¿Cómo iba a elegir nuestra Madre Santísima a un indígena, iletrado, recién convertido, en lugar del mismo señor obispo? Ah, me admira tu reflexión, como si la Sagrada Escritura no estuviera llena de momentos en los que Dios elige a los humildes. Recuerda las mismas palabras de la Santísima Virgen en el Evangelio de San Lucas. Enalteció a los humildes y a los ricos los despidió vacíos. Entonces, ¿le ha creído usted a ese hombre? No le he creído. Pero si realmente fuera un mensaje de la Santísima Virgen, me atrevería a sugerirle que le solicite una prueba.
aunque tenga que repetir las palabras del apóstol Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Hazlo pasar, que así lo haré. Dicho esto, el fraile salió para dar paso a Juan Diego, que antes de entrar al salón se arrodilló reconociendo la autoridad del obispo. Pasa, buen hombre. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Que Dios le bendiga, señor obispo. Mi nombre es Juan Diego. Vengo nuevamente a importunarle porque, no obstante que le pedí a mi señora que enviara un hombre noble y de mayor crédito ante usted, ella, la más pequeña de mis hijas, me ha insistido con ternura y firmeza que regresara para hacer su petición. Hoy mismo, para cumplir con su orden, he dejado mi pueblo Tulpetlac y después de asistir a la Santa Misa del domingo y escuchar el catecismo, me presento a usted en su nombre y le pido que le construya el templo que ella solicita para manifestar todo su amor. Quisiera creerte, hijo mío, pero a veces dudar permite buscar más luz para encontrar la verdad. Por eso necesito una señal que me ayude a creer en tus palabras. Sé que solicitar una prueba significaría tentar al cielo, pero sé que el Dios del cielo y la tierra entienden la pequeñez de la mente. Y si es voluntad de Dios que construyamos un templo en honor de la Santísima Virgen María, sé que con su benignidad podrá darnos una señal que será luz en medio de nuestra oscuridad. Ve pues, hijo, al cerro del Tepeyac y dile a la noble señora que si es su voluntad la construcción de un templo dedicado a ella, nos lo haga entender mediante la señal que ella misma elija. Y cuando tengas esa señal, regresa a mí. Pero escucha bien, no vuelvas a mí sin tener esa señal, porque no podré creer a tus palabras. Si Dios te quiere como enviado suyo y de su Madre Santísima, te bendecirá y te allanará el camino para que se cumpla su voluntad. Si Dios me quiere a mí como destinatario de su mensaje, también iluminará mi espíritu. Hagamos oración juntos para que Él nos indique su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando Juan Diego dejó el lugar, al obispo se le ocurrió que era conveniente saber más del extraño visitante y pidió a algunos servidores que lo siguieran y vigilaran a dónde iba y con quién hablaba. Ellos lo siguieron con cautela y discreción, pero llegados a donde pasa la barranca, cerca del puente Tepeyacac, lo perdieron de vista y por más que buscaron, no volvieron a verlo. Así regresaron a la ciudad para informar que se había esfumado ante sus ojos. Mientras tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, dándole la respuesta del señor obispo. Después de escucharlo, ella lo confrontó y le aseguró que al día siguiente, lunes, le entregaría la prueba solicitada. Pero Juan Diego faltaría a la cita. Y es que cuando llegó a Tulpetlac, al entrar en su casa, escuchó gemidos de dolor. ¡Tío Bernardino! ¡Tío Bernardino! ¡Tío Bernardino! ¿Qué te pasa? ¿Por qué das esos lamentos de dolor? La única compañía de Juan Diego se encontraba muy enfermo y él, pensando que se trataba de algo pasajero, le preparó algunos remedios y gracias a una infusión de hierbas, el enfermo pudo dormir y sentir alivio a su dolor. Al día siguiente, lunes 11, Juan Diego también hizo todo lo posible para que su tío Bernardino se sintiera mejor, pero fue en vano. Su situación empeoraba y esa fue la razón por la que no acudió a la cita con la Señora del Cielo. Las horas transcurrieron y llegó la noche. En la madrugada del martes 12, los gemidos del enfermo se fueron sucediendo cada vez más rápido y, consciente de su delicada situación, pidió: Juan Diego, tú sabes que la enfermedad
me ha acompañado en los últimos días. Pronto la muerte pondrá fin a mis días en este mundo. Por eso te pido que me traigas a un sacerdote para que me ayude a morir en paz. Tú eres mi única familia. Por eso te pido que vayas pronto. Corre, hijo, corre. Esperaré con paciencia y esperanza. Por favor. Cobíjate bien, que iré pronto y pronto estaré de regreso. La aurora encontró a Juan Diego dirigiéndose rápidamente al convento franciscano. Sabía que cualquier pausa o distracción le impediría a su querido tío recibir el auxilio espiritual necesario para una situación tan difícil como la muerte. Tengo que llegar pronto a Tlatelolco para solicitar el auxilio de un sacerdote. Mis pies son livianos. Espero que los del sacerdote también lo sean y estemos pronto de regreso. Pero me estoy acercando al lugar en donde me ha salido al encuentro la más pequeña de mis hijas. Ahora urge llegar primero a Tlatelolco. Desviaré mis pasos y daré la vuelta al cerro para no encontrarme a la señora y niña mía. Sin embargo, en el otro lado del cerro, por donde Juan Diego pensaba pasar desapercibido, le salió al encuentro la Santísima Virgen. Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, ¿hacia dónde diriges tus pasos? ¿Cuál es tu camino? ¿Qué te sucede? ¿Por qué la preocupación se manifiesta en tu rostro? Señora y niña mía, siento pena por angustiar tu rostro y tu corazón. Pero quiero hacerte saber que un tío mío padece una gran enfermedad y seguramente pronto va a morir. Por eso voy deprisa a llamar a alguno de los amados sacerdotes de nuestro Señor para que le escuche en confesión y le prepare, porque a este mundo venimos a preparar el trabajo de nuestra muerte. Pero luego volveré para hacer cumplir tus palabras. Te ruego me perdones. Tenme todavía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño, pequeña niña mía. Mañana volveré a toda prisa. Con aquellas palabras, Juan Diego mostraba que su corazón estaba lleno de angustia y preocupación. Por una parte, por la enfermedad y agonía de su tío, pero por otra, por no haber podido cumplir el deseo de la Señora del Cielo. Y justo ante esos temores y angustias, la Santísima Virgen mostró su infinito amor para devolverle la calma y el sosiego. Escucha y ponlo en tu corazón, hijo mío, el más pequeño. Que es nada lo que te espanta y aflige. Que no se turbe tu rostro ni tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa que te hiera o te aflija. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto y entre mis brazos? ¿Tienes necesidad de cosa alguna? Que ninguna otra cosa te aflija ni perturbe. Que no te haga sentir pena la enfermedad de tu tío, porque no morirá ahora. Créeme y ten por cierto que ya está sano. Ahora le llevarás al señor obispo la señal que te he pedido. Sube a la cumbre del cerro y allí encontrarás muy variadas flores. Juan Diego creyó en las palabras de su amada niña y, sin ir primero a corroborar si su tío estaba sano, confió en ella y se dispuso a obedecer. Pero al recibir tan extraña petición, replicó: Señora y niña mía, la más pequeña de mis hijas, conozco bien este cerro y sé que es árido y seco. Puedo traerte peñascos, abrojos, nopales, mezquites o espinos, pero ¿flores? El buen hombre no sabía que por el poder de Dios, autor de todo lo creado, y de su Hijo Jesucristo, a quien la Virgen llevó en su vientre, ella preparaba una señal muy especial. Por eso le dijo:
encontrarás flores hermosas y de variado color. Córtalas y reúnelas, ponlas todas juntas. Luego, baja y tráelas aquí, a mi presencia. Juan Diego subió a lo más alto del cerro y quedó muy sorprendido. No podía creer lo que sus ojos veían. Sin embargo, cumplió la orden de la Señora del Cielo y bajó nuevamente para recibir sus indicaciones. Señora y niña mía, he visto una señal milagrosa. ¡He visto una señal milagrosa! El cerro se cubrió de tantas hermosas flores y de tan agradable perfume que no sabía cuál cortar. Te he traído solo las que pudo guardar mi ayate. Aquí están. El más pequeño de mis hijos. Estas diversas flores que ahora toco y vuelvo a colocar en tu ayate son la señal que llevarás al obispo. Le dirás de mi parte que vea en ellas mi deseo y que por esta señal realice mi deseo, mi voluntad. En ti, que eres mi mensajero, deposito toda mi confianza, por lo que te mando con rigor que solamente a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas. Le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y le contarás cada cosa que viste y admiraste para que puedas convencerlo. Así, él pondrá lo que está de su parte para que se levante el templo que le he pedido. Aquella fue la última vez que Juan Diego vio a la Virgen María. Ahora volvía a correr, pero a diferencia de la angustia que había sentido durante la madrugada por la enfermedad de su tío, ahora sus pies parecían volar por la alegría de saberlo sano y porque también llevaba al obispo la prueba solicitada. Mientras tanto, en el palacio episcopal, nadie imaginaba que él se presentaría con la prueba solicitada. Señor obispo, ¿y qué ha pasado con aquel indígena que le pedía la construcción de un templo? No ha regresado, y quizás nunca regrese. No esté tan seguro, señor obispo, porque a veces estas personas enfermas que dicen tener visiones son muy insistentes. Sí ha sido insistente, porque primero vino el sábado 9. Regresó el domingo 10 y entonces le solicité una señal de que lo que decía era cierto. ¿Una señal? Sí, claramente le dije que necesitaba una señal especial para creer que la mismísima Virgen María era quien hacía la petición de construirle un templo en el Tepeyac. Pues entonces no regresará. Después de que le puse esa condición, no se ha vuelto a presentar. Yo le esperaba ayer lunes, pero no se presentó. Veamos qué pasa hoy, martes 12 de diciembre. Justo en ese momento, entró al salón un fraile para informarle al jerarca. Señor obispo. Dígame, hermano. Aquí está nuevamente ese indígena que lo ha estado importunando. Pues no le permitáis el paso sin que muestre primero la señal que le he pedido. Está muy entusiasmado y dice traerla. Hemos querido cerciorarnos e intentamos ver la prueba, pero nos lo ha impedido su señoría. ¿Y en dónde trae la señal? La tiene oculta en ese burdo tejido que utilizan los indígenas para cubrirse del frío, para cargar leña y otros objetos. ¿En su tilma? ¿En su ayate? ¡Ja! Todo es falso. ¿Cómo podría el cielo enviar una señal en tan humilde prenda? Bueno, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre en la humildad de un pesebre. Lo único extraño es que desde que llegó, el patio se llenó de un aroma muy particular. Pongamos fin a esta historia. Déjenle libre el paso y que muestre lo que oculta.
Con la frente coronada por perlas de sudor y los pies llenos de lodo del camino, pero con una gran sonrisa y la alegría del corazón, Juan Diego entró al lugar. Sus manos apretaban fuertemente la tilma y los brazos pegados al pecho custodiaban la preciada prueba que el obispo le había solicitado. Se acercó al religioso y con voz franca le dijo: Señor obispo, la señora del cielo le envía la señal para que viéndola crea. A mí me ha dado una y no necesito verla para creerle. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué señal te ha dado? Que mi tío Bernardino no morirá y que ya está sano. Y sé que esto es verdad, porque sus palabras calmaron mi corazón y mi tristeza. No había venido a verlo antes, porque esa pena me ahogaba. Yo mismo venía por un sacerdote para que le ayudara a bien morir, pero ella le ha devuelto la salud. ¿Y cómo sabes que tu tío ha sanado? Ella no puede mentir. Me ha dicho que donde está ella no hay aridez y nunca faltarán las flores. Y lo he visto. He visto que más que la lluvia y el rocío, su presencia hace germinar la tierra. Y más que el sol y la primavera, su presencia produce el mejor perfume y los colores más vivos. Y así como la prueba que te envía, ella es rosa sin espinas. La habitación se ha llenado de un aroma maravilloso. Tengo miedo, porque también el demonio utiliza sus encantos para engañarnos y alejarnos de Dios. Señor obispo, vea la señal que le traigo y deje que ella le devuelva la paz. En ese momento, Juan Diego se acercó aún más al obispo y, antes de mostrar la señal, con lágrimas de alegría expresó: Señora y niña mía, en tu nombre entrego a mi señor obispo la señal para que se te construya tu templo, la casa en donde muestres tu amor y tu ternura, la casa en donde nos muestres al verdadero Dios. Entonces, con un movimiento suave, despegó los brazos de su pecho y... lentamente desplegó la tilma mostrando las rosas y dejándolas caer a los pies de Fray Juan de Zumárraga que, al verlas, enmudeció un momento y luego reconoció. Son rosas. Rosas sin espinas. Y por su aroma, rosas de Castilla. Esto no es posible. Esto es un milagro. Pero miren, parece que las hojas y los pétalos de las rosas han dejado sus colores en la tilma y parecen formarse imágenes. ¡Es cierto! Parecen la figura del sol y la luna. Señor obispo, está apareciendo la figura de una mujer. ¿Cómo es posible? Vean qué hermoso rostro ha aparecido. Y un ángel está bajo sus pies. Esto es un milagro. Es la Santísima Virgen María. Perdón, Señor, por haber dudado. Perdón, Juan Diego, por no creer que fueras tú su mensajero. María Santísima, Madre nuestra, te construiremos tu templo y estaremos eternamente agradecidos porque contigo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo será conocido por todos los habitantes de estas tierras. Bendita eres entre las mujeres. Desde entonces, en México amamos a la Santísima Virgen María y ella nos acompaña siempre. Nos pidió un templo y
Nosotros le hemos consagrado millares, porque sabemos que donde ella es recibida, atrae los cuidados, protección y bendiciones de la Santísima Trinidad. Y también le pedimos a Dios que nos ayude a seguir el ejemplo de Juan Diego que, por su disponibilidad y servicio, sencillez y humildad, fue elegido como mensajero del amor.